Sí, 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 vamos. Listo. Arrancamos. Bueno, gente, ¿cómo andamos? Bien. ¿Cómo andan con esos preparativos para el examen parcial, práctico, Bien. FAL, no sé cómo llamarlo, la semana que viene? Todo eso. Todo eso. ¿Las facultades me escuchan bien? Sí, se escucha, pero no estamos bien. Buenísimo, levanten la mano así. Si están Sí, todos... ahora sí, Víctor, se escucha. Se ve mi esbelta figura, mis músculos, todo se ve perfecto. Hermoso, hermoso, Víctor. Sí, como siempre, en realidad. Perfecto. Bueno, ¿cómo estamos? Vamos a empezar primero con unos pequeños minutitos de dudas para el trabajo de la semana que viene. ¿Alguien tiene alguna duda? Bueno, primer punto, no se vuelvan locas ni locos para tratar de condensar todo en un video o en una presentación de 3 minutos. El video es lo más dinámico, realmente. Es mucho más fácil un video que hable en 2 segundos que tener un PowerPoint y todo eso que es un poquito más denso. Segundo, obviamente es un periodo largo de tiempo, ¿bien? Entonces, si queremos condensar todo lo que encontramos en 3 minutos, y no nos va a alcanzar ni 300.000 minutos para poder hacerlo. Entonces, lo importante de esto es 2 cosas. Uno, que puedan aplicar lo que vemos en los textos para hacer un análisis de lo que están encontrando como información. Eso es el punto fundamental. Y el segundo es capacidad de síntesis. Punto, nada más. Por ejemplo, hacemos una división, si tenemos tantos periodos, tenemos 2001 a 2019, han pasado muchas cosas, periodos presidenciales, modelos económicos distintos, hemos tenido una crisis en el 2008, salimos de la crisis del 2001, ahí tenemos datos, crisis. ¿En qué se fundó la crisis? 3 puntos. Económico, político y social pasó esto y esto. O sea, obviamente no pueden poner todo, pero la recomendación es que lo pueden dividir. Por ejemplo, aspectos, lo dividimos en 4 partes al video. Aspectos sociales y políticos. ¿Qué pasó durante eso? No es mucho tiempo. Parece mucho, pero no pasa tampoco, o sea, se puede resumir. Aspecto económico. Pasó esto y esto. Del 2001 había un modelo, después se implantó otro modelo, después se implantó otro modelo, listo. 3 palabras, 30 segundos para cada cosa. Después pongamos una parte de los papeles de los medios de comunicación. ¿Cómo se comunicaban en esa época? Tenemos distintos medios con el surgimiento de Internet. Tenemos medios también que son independientes. Entonces, antes nos guiábamos por canales de aire, quizás, y algunos que tenían cable. Y después empezamos con la radio y los periódicos, y después con el tema de Internet se dejó el periódico casi de papel, la radio se escucha poco y se utiliza mucho el tema de Internet. Entonces, ¿cuáles son los puntos? ¿Qué comunica? ¿Qué se puede ver por Internet? ¿Qué se puede ver por los medios oficiales? Y lo último, una conclusión grupal. 30 segundos para cada cosa. O sea, no es mucho. No es mucho. Lo que sí es importante, veamos qué fuente de información utilizamos. Porque van a estar utilizando Internet, obviamente. Bueno, nos metemos en algunos medios, vamos buscando aspectos, hasta lo pueden poner en Google, aspectos sociales de 2001 Argentina, lo dividen por periodos presidenciales si quieren también, eso es a libertad, pero traten de resumir lo que más pueda, que eso es algo que me importa, es la capacidad que tienen para resumir información muy grande en pocas palabras, no es un examen, es en realidad es ver cómo pueden ustedes grupalmente trabajar y dividirse el trabajo también, porque de a 5 personas se lo pueden dividir muy fácil. Y cómo en conjunto pueden armar algo colectivo que funcione en función de lo que hemos estado viendo en la materia. Tenemos el texto de aparatos ideológicos del Estado. Bueno, veamos papeles de los medios de comunicación, quizás podemos ver la escuela, los dejo a libre elección. Los discursos presidenciales también, que han sido tan antagónicos también durante estas épocas. Tenemos el texto de ideologías también, y la clase de ideologías también, que eso lo pueden reforzar. El tema de aparato ideológico también lo vimos en clase. Después tenemos la globalización, que lo vimos en clase. También ¿Tenemos que nombrar todo o elegir un tema? No. Quiero que condensen todo eso en su trabajo. En 3 minutos. Las presentaciones y el trabajo. Víctor, perdón.
Bien. Perdón, Víctor. ¿Y podremos tener más tiempo? Porque por ahí entendimos mal, pero veníamos como haciendo un resumen de esos 4 archivos que nos enviaste, pensando en el trabajo práctico que era sobre eso, y después aparecieron estas 6 preguntas y digo que nos quedamos regulando, entonces como que tenemos que volver a empezar. Voy a consultar porque realmente me están apurando ya de presentar notas, entonces no sé si vamos a estar con mucho tiempo, voy a consultarlo lo mismo. Otra cosa, tenemos algo que, bueno, no sé si Fabián va a llegar en un ratito, tenemos un pedido que han hecho también de rectorado, que es el repensando la UTN 2030 también, que nos están apurando, entonces como que se van a juntar muchas cosas y la verdad que no sé si vamos a poder, también tienen otros trabajos, si no me equivoco, ¿no? Sí. ¿El 20 tienen otro parcial o no? 25. De 25, bueno, puedo hablar con Marco para ver si en vez de hacerlo el 20, lo hacemos el 13 lo hacemos el 20. Déjenme que lo consulte, pero sí estamos con una urgencia de presentar notas. Podemos plantear la posibilidad. Obviamente, estoy totalmente abierto. Hablo con Marcos a ver si podemos extenderlo. Pero mi recomendación, divídanse el trabajo y después hacer una puesta en común. No es mucho. Además que en 30 segundos no se pueden decir muchas cosas. Entonces no es una evaluación de 1 hora que vos tenés que preparar de todo. En 30 segundos se puede decir 4 o 5 cosas nada más, pues se te va el tiempo. Víctor, ¿me escuchás? No hace falta esta clase. Escucho. Aparte del video, ¿te tenemos que también hacer la presentación en un archivo, el trabajo escrito? No, solamente el video. El video es el trabajo. No hace falta una presentación de archivo ni nada. Perfecto. Solamente el video. El video sería el examen. Ese es, en vez de ser formato papel, formato video, que es lo más cómodo. ¿Bien? Y al ser tantas personas también está bueno que el video en poquito tiempo pueda hacer ver todos los videos y subirlo a la plataforma y ya queda el trabajo ahí registrado. ¿Tengo una consulta? Eso es lo que hace el Sí, escucho. Bueno, te hago una consulta sobre el video. ¿El video tendría que ser así como con las voces en off o aparecemos nosotros en el video? ¿Cómo? Y mira, eso lo consultaba una compañera. Pueden filmarse, hubo la presentación de un compañero que lo hizo hace un tiempo cuando presentaron a la científica argentina, que estuvo bueno, él hablado mientras lo filmaban. Si quieren hacerlo, no sé, mostrar un dibujo atrás y hablar, si quieren hacerlo en voz en off, no importa. Lo importante es el contenido, no tanto la forma. No se preocupen tampoco si no está bien filmado. Obviamente, lo filmamos con el celular y listo, es el formato video. El sistema se llama medio como el elevator pitch en emprendedorismo, no sé si lo han escuchado alguna vez, que es el poder condensar todo lo que vos haces en 1 minuto, el elevator pitch. Elevator pitch. Y en este caso es 3 minutos. No, Víctor no es propio. En este caso damos 3 minutos. Pero lo importante es ver cómo pueden aplicar los aspectos teóricos a un análisis de la realidad en tan poco tiempo. ¿Bien? Ese sería como el examen. Y sobre todo que sea algo colectivo, algo grupal, que lo puedan hacer en conjunto. Buenísimo, gracias. Bueno, iniciamos entonces. Aunque de ahí... Víctor, buenas tardes. Sí. Una consulta, ¿por qué no hubo nota de ese primer trabajo que nombraste recién? ¿Cómo? ¿Está corregido? Ahí va lleva nota el video o el trabajo práctico 1, digamos. El práctico 1 suma la nota para este trabajo final. Este trabajo parcial, sí. Si no me han enviado el trabajo, van a tener una nota y sí. En el caso del trabajo práctico número 1, lo que me interesaba también que pudieran interpretar lo que decía el autor. Que en algunos casos fue un poco más textual, pero que está bien también, me parece perfecto. Pero suma también aporte a este trabajo ya, sería como un parcial grande, que ya estamos casi a fin de año, es decir, en diciembre yo tengo que tomarle ya el segundo, que es la segunda mitad, y ya está. ¿Y en diciembre cuánto falta? 3 semanas, 2 semanas. Entonces estamos así como, por eso me están apretando tanto. ¿Esa va a ser la modalidad para el segundo también? Sí, la modalidad para el segundo va a ser exactamente la misma. Así que no sé, va a ser como vamos a hacer un entrenamiento. No puede ser un examen verdadero o falso. No, el examen verdadero o falso no sirve. Además que realmente, pónganse a pensar,
no sirve realmente evaluarlo de esa manera cuando hemos tenido una materia que todo el tiempo estamos haciendo un análisis de contexto, opiniones. La verdad que usted que le diga, apréndanse que es un aparato ideológico y me lo repitan, y la verdad que no sepan para qué carajo sirve ese análisis, no me sirve. Lo que me sirve a mí es que ustedes puedan aplicar esto que vemos en la teoría a cosas cotidianas que nos pasan. Fíjense, como hemos hecho con los ejemplos de las clases, eso es lo que me sirve a mí y que realmente me sirve mucho más que ustedes que ustedes se aprendan un texto de memoria como yo rendí en alguna época. Como yo le dije en un momento, recién ahora, después de 15, no sé cuántos años me recibí, 15, 20 años me recibí, no tanto, no, 10 años me recibí. Ahora entiendo cosas que en su momento las rendí de memoria porque no las entendía. No las entendía, me costaba muchísimo. ¿Por qué? Porque las clases eran muy teóricas también, nunca un PowerPoint, está buenísimo el tema de las modalidades que tenemos ahora, y tampoco eran con ejemplo, era esto y esto y nada más. Y cuando lo leía y tenía que interpretarlo. Entonces, realmente prefiero que se vayan cuando termine la clase con una idea general de cómo se puede aplicar cosas que leemos en la teoría, análisis de la realidad, antes que ustedes aprendan algo de memoria que no me interesa nada y no les sirve tampoco a ustedes, porque tiempo, no tienen mucho tiempo, están laburando, tienen familia, tienen cosas que hacer. Entonces, ¿qué van a estar en su casa? Aprendiéndose un texto de memoria como cuando teníamos 5 años nos hacían aprender el himno nacional. No, que creo que lo hemos estado criticando con el sistema y las modalidades. Entonces, ¿qué me interesa? Una modalidad distinta. Video, les puedo asegurar que no lo hacen, no hacemos tampoco. Es una herramienta tecnológica que la tenemos al alcance de la mano porque la hacemos con un celular. La capacidad de poder resumir, eso es muy importante. Esto significa que pueden, en pocas palabras, expresar lo que piensan con respecto a algo teórico. Entonces eso es más importante que un examen final, verdadero o falso. No le va a dejar nada. De hecho, me parece horrible ese tipo de modalidades, como voy a ver si sabés y te aprendiste bien lo que yo te di, a ver que me lo repitas de memoria, no me interesa cómo, sino que me lo digas. No, creo que no sirve para ni para una criatura ni para gente adulta. No sirve. El preámbulo te quedó grabado. ¿Ah? Pero el preámbulo te quedó grabado. El preámbulo me quedó grabado. La mitad nada más. Así que bueno, espero haberles respondido y lo que obviamente, consultas que tengan, algunas personas me han escrito por mail y lo he visto, pero disculpen que no he respondido todos. Porque acá también estamos con algunas cuestiones acá de trabajo acá en la UTN que me están así todas las tardes, mañana. Una consulta, no está habilitado para entregar el... Todavía no está habilitado. Bien, bueno, comencemos con la clase. Sí. Che, ¿qué onda esto, ahí está. Primera pregunta, como para activar el pensamiento lateral, vamos trabajando, nos vamos despertando. ¿Somos un país colonial? Aparte del dulce de leche colonial. ¿Somos un país colonial? ¿En la teoría o en la realidad? Vamos, lo que piensen, lo que... Sí, somos. Sí somos. Bueno, ¿quién piensa que sí somos un país colonial? ¿Bien? Excelente. ¿Quién piensa que no somos un país colonial? Y aquellas personas que dicen que sí somos un país colonial. ¿Por qué somos un país colonial? Porque las leyes y las formas de... Tenemos que... Claro, que somos soberanos, quiero decir... Fuimos invadidos. Fuimos invadidos, sí, tuvimos nuestro proceso de independencia en el siglo XIX, nos imponen de alguna manera lógicas económicas, políticas. Bien, ¿qué más? Somos más productores de granos, de cosas así, que de industria,
o eso nos quieren hacer en el mundo. ¿Cómo? Y que quizás no estamos tan avanzados en tecnología y todo como Europa, como Estados Unidos. Bien, o sea que tenemos cierto atraso en desarrollo respecto a países centrales. Exacto. Tenemos un modelo agroexportador bien antes que la industrialización. Había sí. Que estamos conformados por personas de diferentes países. Bien, hay una conformación, nuestra estructura demográfica está conformada por la multiplicidad de... no tenemos tanto como otros países, pero sí, totalmente. Bien, eso son, pero más a lo colonial y a lo colonizado. Víctor. Sí. Víctor. Sí. Pero también falta un crecimiento en lo político como para empezar a tener ideas que sean más de Estado, digamos, para empezar, digamos, un crecimiento lógico. Bien, vos decís que hay una cierta independencia en el pensamiento político. Y sí, porque siempre es más fácil estar a costilla de alguien que el esfuerzo que sería, digamos, empezar por lo menos a tratar de tener ideas para ir despegando, digamos, de esa idea de colonialismo, de estar dependiendo siempre, digamos, de grandes potencias, ¿no? Bien. Pero en ese caso, una cosa es la dependencia y otra cosa es el tema del colonialismo. En la dependencia yo creo que lo que estás planteando más es como esta lógica de la dependencia. ¿Puede ser? Sí, es así. Bien. Bueno, vamos. Aparte de eso, tenés otra cuestión, Víctor, que es no dejamos de ser colonia porque se le ocurre a Estados Unidos bandearse en la deuda de ellos y terminamos nosotros pagándoselas. Así que mientras no acordemos el cordón o de la dependencia del dólar, imposible. Bien. Hay un hilo que nos mantiene unidos de alguna manera o nos mantiene sujetados a algunas políticas de los países centrales como Estados Unidos a través de los organismos multilaterales de crédito como el FMI. Tenemos bien, excelente. Y en esto estamos hablando de campo político y económico. ¿Y en otros campos estamos colonizados? Sí. ¿Cómo qué, por ejemplo? Tenemos a los ingleses. Eso ya de soberanía territorial, por ejemplo. Bien, tenemos colonizadas nuestras Malvinas a través del conflicto con Inglaterra. Pero vamos a las cosas cotidianas de la vida. La lengua. La lengua, por ejemplo. ¿Tenemos colonizado nuestro lenguaje? Sí. Bien, exacto. ¿Qué palabras, por ejemplo, pueden surgir como indicadores de que hemos perdido cierta como soberanía del lenguaje en pos de algo más como global? En vez de decir un chongo, tenemos un tachangó. En vez de un chongo, dice una compañera, de ella decimos tenemos un tachangó. Bien, excelente. ¿Qué más? En el ámbito de la tecnología, eso se ve muchísimo. En el ámbito de la tecnología, exacto. ¿Qué más? ¿Palabras cotidianas que hayamos perdido? ¿Creen que hay alguna? ¿Hayamos perdido? Flip. Del Martín Fierro. Flip, ¿te acuerdas de Flip? No. Ah, claro, muy chiquitito. Bien. Era chiquito. Bien. Flip. Son palabras inglesas, palabras inglesas y palabras francesas que se mixuraron. En la... Bien. En el caso del delivery, por ejemplo, esa palabra que ya no están de moda. Vamos perdiendo algunas, por ejemplo, en vez de decir emprendedor, ya lo vamos a entrepreneur, o sea, que suena como más como top. Ciertas cosas, o no. Hay ciertas cosas que se han conquistado en el lenguaje, sobre todo en el inglés, que suena como más glamoroso. Que si vos lo decís en castellano suena como medio... y vos decís en inglés, tiene otro... No sé si han visto las invitaciones, por ejemplo, de las fiestas de egresados, que ya no son más fiestas de egresados, sino son party, que son, o sea, sobre todo party, o disco, vos ves la de los boliches, por ejemplo, y todo está en inglés. No sé. Baby shower, por ejemplo. Y ahí seguimos metiendo un poquito más la colonización. Hace poquito pasó una fiesta, ¿cuál es? Halloween. Bien. Halloween hace
15, 20 años atrás no estaba tan arraigada como la tenemos hoy en día. Entonces, de alguna manera, nos vamos conquistando con costumbres y usos culturales. El tema de Halloween, ya casi, sobre todo a través de las criaturas, se ha empezado a entablar un poco, por lo menos van a traer, estaba en mi casa y pasaron unas 3 criaturas disfrazadas y las miré, así diciendo, y eran como, bueno, caramelos. Y ahí de ese lado tenía a mi hija gritando, ¡no le des mi caramelo! Así que se ha dado también, perfecto. Y en el caso, por ejemplo, de la televisión. ¿Qué pasa en el caso de la televisión? Novelas, programas, por ejemplo. Si ponemos esto, ¿qué tenemos acá? Tenemos algunos personajes que seguramente son famosos dentro de los medios de los entretenimientos. Aparte han logrado mucho poder. ¿Qué más? Dineri, por ejemplo. Que más allá de que nos pueda llegar a gustar o no, es hablar del tema del formato también de los programas. Estos formatos no son formatos propios, son formatos ya estandarizados a nivel mundial. Hay Tinelli con otros nombres en otros países, estos programas de Chimento. El tema también de las discusiones políticas. ¿Vieron cómo también se ha llevado a un plano casi del mundo del espectáculo? Tenemos animales sueltos, algunos programas, animales sueltos, Intratables, por ejemplo, que es casi, en el caso de Intratables, que son gente gritando así como así, es un poco el formato que tiene, medio como guionado también. Perfecto. Y bueno, ¿creen que esto también es parte de una colonización de nuestra cultura? ¿O lo ven como algo de entretenimiento? Sí. Y es raro ver bailarinas así, tipo nativas. No, totalmente. Físicamente. Y más de lo nativo también es con programas que sean propios de acá. Claro. Yo sé que hay un tango en su arte Mario, que era un chico, estaba hablando de valores del tango, Bien. Acá dice un compañero que el programa de grandes valores del tango. Bien. A ver, escuchemos con... Se escucha como muy lejos, como si estuvieran lejísimos, que están lejos, pero no se escucha el sonido. Ay, la verdad es que no sabía. No, ha quedado abierto el micrófono de La Rioja. Sí. Ha quedado abierto el micrófono de La Rioja. Ah, está, excelente. Bueno, ¿qué creen que vamos a ver hoy? Una película, en el final de la película. Acá tengo otro tipo de conquistas que son el Cyber Monday, el Black Friday, que son del tema del Mercado Libre, Google, AliExpress, eBay. Son todas estas plataformas comerciales de compra online. Tenemos organismos multilaterales de crédito, el BIC, el Banco Mundial, distintas formas políticas, económicas, culturales, de colonización y de estandarización también un poco, que todo sea a nivel mundial, como que se acuerdan que eran un poco de las premisas estas de la globalización, de esto de homogenizar a nivel mundial, homogenizar la cultura. Es como eso, es instalar cierto tipo de entretenimiento, que los programas de comunicación sean así, de esta manera, casi como esquemáticos. La teoría de la dependencia. Vamos a ver la teoría de la dependencia y la teoría del desarrollo. Un compañero recién cuando entramos dijo algo, vos dijiste algo que no me acuerdo, una frase, algo de ya no tenemos vida o algo así, o... Se me fue, la quise anotar recién justo y quedó justo para iniciar esta clase. Vamos a iniciar. Teodorio dos Santos, brasilero, capo porque es sociólogo, entonces tiene uno de los exponentes de la teoría de la dependencia, entre otros. Está Cardoso también, fue presidente
presidente de Brasil, Presbich, que son otros presidentes de la CEPAL, son pensadores latinoamericanos exponentes de esta teoría. Vamos a ver un video de Teodoro dos Santos, si lo encuentro, video. Acá. ¿Y qué nos dice un poquito su resumen de 30 libros en 15 segundos? El desafío nuestro principal es de conseguir mantener el ritmo de transformación social que venimos teniendo desde el principio del siglo para acá, como resultado del fracaso de las políticas neoliberales. Sin embargo, las fuerzas que dominaron el periodo anterior se están rearticulando en torno de Estados Unidos en un intento de desequilibrar todos estos procesos y hasta, si posible, detenerlos, intentando reestructurar nuestra relación en América Latina, pero también en otras partes del mundo bajo la hegemonía norteamericana. Lo que tenemos que aprender ahora es cómo resistir a ese tipo de ataques muy peligrosos y hechos por profesionales que a veces consiguen incluso movilizar masivamente la población. Primera cosa que tenemos que consolidarnos frente a ellos, pero tenemos que profundizar los cambios, porque si no lo hacemos, realmente vamos perdiendo el apoyo social que tenemos. No, esto es nuevo. No sé, tiene poquito tiempo. Bueno, él es Teodoro dos Santos y un poquito nos da la introducción de que, bueno, es una corriente teórica latinoamericana de pensadores en el campo, sobre todo de lo social, de la sociología, la política, de la economía, para un poco mostrar estos dos modelos que han habido, sobre todo para América Latina y que se han instaurado mundialmente, que es el tema de los países subdesarrollados y los países desarrollados. Y el tema de la dependencia, por eso hablamos del tema del colonialismo. Que en el caso del subdesarrollo, es decir, ¿por qué Argentina entraría, junto a otros países latinoamericanos, la mayoría de los países latinoamericanos, África, Oceanía, entraríamos dentro de los países estos subdesarrollados? Nosotros planteamos el subdesarrollo, ¿a qué nos llama la atención? Que si estamos en un subdesarrollo, en algún momento vamos a llegar a un desarrollo, ¿no? Es como una etapa inferior. Entonces lo que quiere Dos Santos a través de esta teoría es decir, no, realmente no es así. No es que estemos en una etapa evolutiva del desarrollo, sino que estamos en una situación estamos en una situación de dependencia. Pero la dependencia no es latinoamericana. La dependencia de los países centrales con respecto a las colonias. Bien, esa sería, en grandes rasgos, lo que vamos a ver hoy. Para entender la teoría de la dependencia, tenemos que empezar con el contexto. Siempre hacemos nuestro primer análisis de contexto económico, político y social, para aplicar todo. Por eso, lo que van a hacer en el trabajo es un análisis de contexto económico, político y social. Para remontarnos primero a la teoría de la dependencia, tenemos que hablar primero de la teoría del desarrollo, que es anterior. Y para hablar de la teoría del desarrollo, tenemos que hablar de procesos históricos que se dieron en el mundo, que es el caso de la Segunda Guerra Mundial. ¿Y cuáles son los vestigios o los resultados? ¿Qué pasó después de la Segunda Guerra Mundial? Porque acuérdense, los países que entraron en conflicto durante la Segunda Guerra Mundial, y a partir de eso se da como una especie de mundo polarizado. O sea, mundo polarizado significa mundo casi dividido, la famosa grieta. Se da una grieta. ¿Y la grieta entre qué países estaban básicamente? Estados Unidos y Rusia. Estados Unidos y Rusia. Y comienza lo que se llama un gran periodo, que es la Guerra Fría. Y más o menos se acuerdan algunas características de la Guerra, o qué fue la Guerra Fría. ¿Cuál tenía más armamentista? Listo, carrera armamentista. Es decir, como una cuestión así de quién era más fuerte en el campo bélico. Pero a partir de eso también se da un proceso a nivel mundial, también en el campo de las ideas. Por eso lo vemos en epistemología.
Porque se da un proceso de reconfiguración y surgimiento de una literatura a nivel mundial que empieza a cuestionar también el sistema del orden establecido. Y se dan de la mano de, sigue apareciendo nuestro famoso amigo Marx, y se da sobre todo también en Rusia, que ya había atravesado un proceso revolucionario a partir de la revolución bolchevique, y después en la participación de la Segunda Guerra Mundial, y cómo esta tendencia de la URSS logra conquistar también y expandirse en algunos países latinoamericanos y en otros países también asiáticos y europeos. Entonces tenemos que ver cómo se da a partir de esa expansión territorial y política, también se da en el campo de las ideas. Por eso lo vemos en la epistemología, pues empiezan a surgir desarrollos científicos, tecnológicos y literarios que empiezan a cuestionar también las bases de cómo se venían haciendo las cosas. Por eso lo vemos en la epistemología. Vamos con la URSS. La URSS sale de la Segunda Guerra Mundial con un gran territorio ocupado. Dice que procura consolidar los regímenes aliados, es decir, establecer el régimen comunista en diferentes partes del globo. Pero esto también nos va a llevar a una sucesión de crisis que se van a dar, van a haber crisis coloniales con conflictos con otros países que se estaban disputando ese mismo país. Y la posición de los grandes gobiernos de Europa Central contaban con apoyo externo significativo de varios orígenes. Es decir, que Europa también estaba con el apoyo de otros aliados a nivel mundial que apoyaban el régimen como un régimen del capitalismo económico. Esa inestabilidad era reforzada por la intensificación de la Guerra Fría. ¿Bien? Entonces se separa el mundo en dos, quienes apoyan a Estados Unidos y quienes apoyan a Rusia. Y empieza a darse la crisis del colonialismo. Es decir, aquellos países que estaban conquistados, que habían sido conquistados históricamente, como Argelia, por ejemplo, empiezan a cuestionar y sobre todo empiezan a disputarse, o sea, ya empieza a ver la URSS que la Rusia podía entrar en aquellos países que podían desestabilizarse política y económicamente. Sí, habían países también que se estaba peleando la independencia, entonces Rusia los apoyaba. Hoy en día pasa exactamente lo mismo, no ha cambiado esa configuración. Pasa con Siria, pasa con Irak, pasa sobre todo con los países del Medio Oriente, quienes apoyan a uno y quienes apoyan a otro, y cómo se dan estos procesos bélicos. O sea, la guerra siempre está de por medio y Estados Unidos. Donde hay guerra siempre está Estados Unidos. La derrota nazi imponía también un rechazo total de la tesis de excepcionalidad europea y superioridad racial. Es decir, que teníamos de alguna manera a Alemania media frisada, porque a Alemania no solamente se le cae el régimen económico, político y social, sino que a su vez también pelearon en su territorio, es decir, que estaba devastada. Alemania queda hecha trizas a partir de la Primera Guerra Mundial porque se pelea en su territorio, y en la Segunda Guerra Mundial le pasa exactamente lo mismo, queda devastada. Entonces de alguna manera queda frisada. La modernidad debería ser encarada fundamentalmente como un fenómeno universal, un estadio social que todos los nuevos pueblos deberían alcanzar. Entonces, en esta tendencia, Estados Unidos lo que hace es decir, bueno, vamos a empezar a instalar un modelo teórico, que es el modelo del desarrollo, ¿bien?, para que tienen que seguir todos los países para alcanzar la gran superioridad, que son la superioridad de nación. Y se ponía Estados Unidos y Europa como modelo en el cual todos los países del mundo tenían que seguir. Pero cuando hay un modelo, detrás de ese modelo hay una metodología. Y la metodología es, se tienen que seguir ciertos pasos para alcanzar ese desarrollo. ¿Bien? Que se sigue dando hoy en día. Se sigue con la misma tendencia, como que tenemos que cumplir ciertas cosas para llegar a algo, a este estadio mejor. ¿Me van siguiendo? ¿Sí, sí? ¿Dudas que vayan teniendo? Me avisan, obviamente. Entonces tenemos la identificación con el liberalismo norteamericano e inglés, es decir, que la sociedad ideal que se planteaba después de la Segunda Guerra Mundial era, si vos querés realmente ser una nación grande, rica y productiva, tenés que parecerte a Estados Unidos o a Inglaterra. Y acá surge un movimiento teórico, una corriente teórica de pensamiento, no con este personaje es Adam Smith. Adam Smith es un teórico, pero no del siglo XX, sino que a partir de la teoría de Adam Smith empiezan a surgir teorías económicas que básicamente, vuelvo a citar a nuestro amigo Milley y Esper, que son parte representantes de este movimiento económico a nivel mundial. Dice que surge así una literatura científica llamada la teoría del desarrollo.
La característica principal de esta literatura es la concepción de desarrollo como la adopción de normas de comportamiento. Es decir, para llegar al desarrollo tenemos que seguir paso 1, paso 2, paso 3. ¿Y quién nos va a decir cómo son esos pasos? El tío Sam, exactamente. Actitudes y valores identificados con la racionalidad económica moderna. Entonces tenemos que cambiar nuestros hábitos de vida, tenemos que cambiar nuestros hábitos productivos, tenemos que adoptar ciertas medidas para llegar a ser Estados Unidos. Entonces, ¿qué características tenía esta teoría de desarrollo? Búsqueda de la maximidad de la máxima productividad, la generación del ahorro, la creación de inversiones que llevasen a la acumulación permanente de individuos y en consecuencia de cada sociedad nacional. Es decir, basadas en el ahorro, basadas en la maximización de la productividad. Esas eran como un poco las tendencias. Y acá surge un concepto de Adam Smith que es la famosa mano invisible. ¿Han escuchado alguna vez el tema de la mano invisible de Adam Smith? ¿Nunca? Bueno, es bueno entonces. Que no lo hayan escuchado porque lo vamos a ver contado por un simple video. 60-second adventures in economics. Number 1, the invisible hand. An economy is a tricky thing to control, and governments are always trying to figure out how to do it. Back in 1776, economist Adam Smith shocked everyone by saying that what governments should actually do is just leave people alone to buy and sell freely among themselves. He suggested that if they just leave self-interested traders to compete with one another, markets are guided to positive outcomes as if by an invisible hand. If someone charges less than you, customers will buy from them instead. You have to lower the price or offer something better. Whenever enough people demand something, they will be supplied by the market, like spoilt children, only in this case everyone's happy. Later free marketeers, like Austrian economist Friedrich Hayek, argued that this hands-off approach actually works better than any kind of central plan. But the problem is, economies can take a long time to reach their equilibrium, and may even stall along the way. And in the meantime, people can get a little frustrated, which is why governments usually end up taking things into their own more visible hands instead. Es un pantallazo. Pero lo que decía también en el campo de la cultural dice que en nuestra búsqueda de intereses particulares, todas las personas que estamos acá, que todas las personas que estamos en la facultad, actuamos de manera individual buscando nuestros propios objetivos y tratando de cumplir nuestros propios intereses, de una manera vamos a estar guiados por una mano invisible hacia la contribución del interés colectivo. Es decir, que el interés colectivo se construye en una suma de intereses particulares. Sería básicamente eso. Que desde el campo de la teoría crítica, como estaría el marxismo, como estaría esta teoría de desarrollo, es decir, no, o sea, es como para fundamentar la participación del mercado y del capital financiero en la vida de las personas, y no solamente eso, sino también en las economías de los países. Es libre mercado, básicamente, es la teoría del libre mercado. Invisible del mercado, sí, sería la teoría liberal. Claro, que todo se regula por sí solo. Exactamente. ¿Por qué? Porque ponen como que el mercado es un espacio casi como un limbo, en el cual el mercado se regula solamente por la oferta y por la demanda. Son esas dos variables. Y si hay mucha oferta, ¿qué pasa con la demanda? Hay mucha oferta, hay mucha demanda. Si cae la oferta, es al revés. Si hay mucha oferta, cae la demanda. Y si hay si hay poca oferta, es decir, diamantes, por ejemplo, o por ejemplo cuando hay escasez de tomate, por ejemplo, que hay piedra, hay escasez de tomate, el tomate lo tenés en Mendoza a 90 pesos, 100 pesos lo quisieron cobrar, y dije, no tomate, ese es mi proceso revolucionario, no tomate. Pero bueno, es un poco eso de que juega como una especie de naturalidad, ¿bien? Donde en este espacio confluyen la oferta y la demanda y se autorregula por una especie de ósmosis, ¿bien? No forma parte del tema de la especulación, por ejemplo. Entonces tenemos esta Adam Smith, un poco para reforzar cuáles fueron las corrientes como Hayek, que se nombró en el video, Friedman, son otros pensadores liberales de la época. Y acá un poquito un pequeño casi meme, diría,
Soy la mano invisible del mercado, bueno, tampoco tan invisible porque me está como tocando, a todo el mundo nos afecta. Y dice, dejar de hacer, no es bueno poner obstáculos en su camino. Es decir, que hay que dejar de hacer el libre mercado. Y dice, ¿y por qué solo nos aplasta los de abajo? Esto es un poco un pensamiento crítico de este dibujito. Entonces, durante el siglo XX surge una corriente de pensamiento dentro del campo de la sociología y también de las ciencias sociales, que es el estructural funcionalismo. Eso no lo he puesto, que no iba al caso. Y los estructurales funcionalistas buscaban analizar la sociedad como una especie de organismo. De que las cosas funcionan, o sea, es como traspolar esta clásica lucha que teníamos de las ciencias naturales y las ciencias sociales, decir de que aplicar las metodologías y los ejemplos de las ciencias naturales a las ciencias sociales. Y lo utilizan como decir, bueno, que la sociedad funciona como un organismo y los órganos tienen que estar todos en equilibrio, cada órgano representa algo. Un poco, bueno, siguiendo la línea del positivismo. Exacto, que si hay pobres porque tienen que existir para que si hay ricos también todos. Bien, y que las estructuras van funcionando naturalmente. Esto es un sistema natural. Y Paulson hace un análisis de las acciones y hace una conformación de sistema. Dice que diseña un modelo ideal más o menos coherente de las formas de comportamiento compatibles con esa sociedad moderna. Es decir, y yo te voy a dar un manual para que ustedes vean cómo actúan y qué tienen que hacer en la sociedad moderna. ¿Bien? Es como siguiendo con qué paso tenemos que seguir para poder llegar a una sociedad moderna. Establecen técnicas de verificación empírica más o menos desarrolladas para detectar el grado de modernización alcanzado por las sociedades concretas. Es decir, que vamos teniendo como especie de indicadores y vamos diciendo, vamos como tomando examen, cumplir con esto, bueno, significa que estás en el camino del desarrollo. ¿Bien? Y la teoría del desarrollo busca localizar los obstáculos a plena implantación de la modernidad y definir los instrumentos de intervención capaces de alcanzar los resultados deseados en el sentido de aproximar cada sociedad existente a esa sociedad ideal. Es decir, se plantea una sociedad ideal que es la norteamericana y tenemos que seguir y alcanzar eso. Tenemos que seguir ese camino. Estamos por el camino. ¿Bien? Esa sería como la premisa que plantea el desarrollo. Es que vamos en algún momento, si cumplimos con las condiciones que se han impuesto, el famoso modelito, vamos a llegar a alcanzar ese nivel de desarrollo que tienen otros países como Estados Unidos. Europa y Estados Unidos son las sociedades ideales de ese mundo. Se instaló la necesidad de proponer políticas coherentes de desarrollo que procurasen elevar a toda población mundial al nivel alcanzado por los países desarrollados, es decir, los niveles de vida. O sea, que los países latinoamericanos, si cumplían con este modelo, van a alcanzar a tener un nivel de vida como Finlandia, por ejemplo. Habían llegado a este estado superior de la organización social. Es decir, que se consideraba Estados Unidos y Europa como las sociedades más avanzadas que pudiesen existir. Lo ideal. Y Homero, clásico exponente del modelo típico norteamericano. Entonces, la cuestión del desarrollo pasa a ser un modelo ideal de acciones económicas, sociales y políticas. Empieza a ser como hemos estado hablando del consenso de Washington, hemos estado hablando de estas políticas que impone el Fondo Monetario, esas famosas recetas, es que empiezan a crear las recetas para llegar a ese tipo de sociedad. Y se trataba de mostrar que el inicio del desarrollo no dependía de un Estado revolucionario, porque esto es una crítica básicamente a la Unión, a la URSS, o sea, a la Rusia, como ocurrió en la URSS, de así el conjunto de medidas económicas tomadas por cualquier Estado nacional que asumiese una modalidad de desarrollo. Se empieza a hacer una crítica también de que la URSS es el cuco. Básicamente, la ideología es del cuco, el marxismo es el cuco, el socialismo es malo, es perjudicial, que termina instalándose hasta el día de hoy. Y el surdaje de mierda, bueno, el quilombo, todo, se empieza a crear un imaginario social que hoy en día podemos explicarlo, que tiene más de 40, 50 años, 60 años. Esto viene de hace mucho tiempo. Esta construcción sobre la imagen y la peligrosidad de una modalidad ideológica, de una postura ideológica, se viene creando desde la Segunda Guerra Mundial, no es algo nuevo. La Revolución Rusa fue la primera tentativa de conducir racionalmente una experiencia de desarrollo económico por medio de la planificación estatal centralizada.
Lo que planteaba la URSS es un desarrollismo total, o sea, un desarrollo totalmente distinto al modelo que se planteaba en los países de Norteamérica y Europa. Y era basada como una crítica al sistema capitalista, y ahí empieza el conflicto. El Estado soviético dice que va a establecer su primer plan quinquenal en 1929. Y desde ese año pasó a definir su crecimiento económico y social por intermedio de esos instrumentos revolucionarios que fueron adoptados por otros países. Esa era la modalidad que estaba cuestionando a este modelo de desarrollo. O sea, perdón, es el país que estaba cuestionando a este modelo de desarrollo. A partir de entonces se hacía necesario explicar cómo el socialismo surgiría como un nuevo régimen político y económico, que contenía elementos importantes de un modo de producción nuevo. Los regímenes dirigidos por los partidos comunistas implantados por la URSS y de la Segunda Guerra Mundial en varias partes del mundo no desarrollado, tomarían como tarea realizar una modernización que las burguesías colonizadas independientes no iban a poder realizar. Se empieza a cuestionar también el papel que tienen los empresarios dentro de cada uno de los países. Y se empieza a cuestionar por qué, porque dicen, bueno, para realmente cambiar las condiciones necesitamos que nuestra burguesía, nuestro empresariado cambie, porque si nuestro empresariado responde a intereses norteamericanos, no se va a poder realizar. Esta modernización asumió una nueva forma de realizarse bajo el comando de la clase obrera, porque acá el tema, bueno, es extremadamente marxista, y el partido que representaba. El comunismo era el único partido durante la URSS y es el que, de alguna manera autoritaria también, comandaba absolutamente todo. Pero en la mayoría de esos países no había una clase obrera capaz de conducir el proceso político. Para la Unión Soviética era la clase obrera la que tenía que hacer el cambio político. Pero ¿qué pasa? Eso pasaba en Rusia, se dieron esas condiciones. Pero en América Latina no era así. La conformación política, social y económica era completamente distinta. No había una burguesía, no había habido una revolución burguesa anterior, la burguesía no era muy fuerte, la clase obrera, los obreros no eran tampoco en gran cantidad, no estaba tan industrializada, entonces el proceso era mucho más complejo. No podía seguir este modelo que había implementado la URSS, porque en América Latina era completamente distinto. Se va entendiendo el contexto en el cual estamos hablando de desarrollo, ¿no? ¿Bien? Esos regímenes de transición al socialismo buscaban combinar una economía estatal, en parte socialista, con el mercado de otras formas de producción más arcaicas. Es decir, se empiezan a dar una mixtura de modelos, porque no se podía hacer exactamente lo que se hacía en Rusia. Entonces, ¿qué se toma? Se toma un modelo, decimos, bueno, vamos a combinar, como meter en la licuadora, vamos a meter un poco de socialismo, vamos a meter y permitir que esté el mercado, y también vamos a meter un poco de estos modelos económicos que ya venían anteriormente, vamos a hacer todo un mix y vamos a alargar un modelo nuevo. Eso es lo que pretendía Rusia porque no podía implementar la misma dinámica que la que se había dado en ese país. ¿Me van siguiendo o está confuso? ¿No? ¿Ah? ¿Me siguen bien, bien? No, porque veo algunas caritas. Y esto es contexto para entender por qué llegamos a la teoría de la dependencia. Pero es necesario porque si no, no vamos a comprender absolutamente nada. Conflictos que se dan entre los dos países, un modelo económico que plantea Estados Unidos y Europa, y por otro lado, una competencia con otro modelo que establecía Rusia. Bien. Y esos modelos se basaban en la evolución, es decir, que necesitamos pasar por esto para llegar a algo mejor. Ese es el modelo que planteaba ideal la Unión Soviética. Estaba basado en el crecimiento económico sustentado en la industrialización de base, es decir, producción primaria. Secundariamente, en la industria de bienes y de consumo. Fíjense, esto es casi parecido al modelo de exportador que nosotros hemos planteado. Hemos planteado que hemos establecido en Argentina durante tantos años. Un partido único o coalición de partidos democráticos populares controlados por el Partido Comunista. Es decir, el control absoluto político por un solo partido. Por más que él plantea una coalición o una unión, pero una unión bajo el mando de un solo partido que era el comunista. Reforma agraria y distribución de la renta que asegurase la mayor igualdad social. Y después un poco la cultura, un poco enfocada en el folclore, en lo propio. Que de alguna manera también los gobiernos populistas que hemos tenido en América Latina también han adoptado algunas modalidades de este ideal que planteaba Rusia, ¿o no?
Por ejemplo, crecimiento sustentado en industrialización de base, bien, es decir, cerrar un poco las exportaciones y dedicarnos a industrializar basado en nuestra materia prima. Secundariamente, industria de bienes de consumo. Bueno, esto no se ha dado, no se salvo en, no sé muy bien, no sigo al día la situación de Venezuela, pero por ejemplo en Rusia, en Cuba, se dio reforma agraria y distribución de la renta que asegurase mayor igualdad social. Eso no se ha dado, por lo menos en Argentina, la reforma agraria, y en el momento que se ha planteado la reforma agraria se ha armado un quilombo terrible, el campo. El voto no positivo fue actualizado, pero bueno, esto viene del Perón en adelante. Y revalorizar un poco el folclore, bueno, eso creo que también con el tema de los medios de comunicación se ha ido un poco como medio mejor. Para alcanzar tales democracias populares eran necesarias condiciones especiales cuya existencia no se reconocía en los países del tercer mundo. Ya aparece el concepto de los países tercermundistas. Tenemos países latinos, África completa, o sea, África está completamente, sería como completamente dentro del tercer mundo, y parte de Asia. Fíjense cómo la polarización que hay en el mundo. O sea, tenemos países desarrollados y países de tercer mundo. Hay algunos que son los países, serían como los segundos países, que serían los que están en vías de desarrollo, pero el concepto siempre ha sido países centrales y países tercermundistas. Me van siguiendo que en el campo de lo económico, ya el campo político y social, se da esta polarización entre países centrales y países periféricos o países de tercer mundo. Que acá empieza a aparecer la literatura. Dice. La principal característica de toda literatura que discutimos hasta ahora era, sin embargo, la visión del subdesarrollo como una ausencia del desarrollo. Es decir, que estamos como una instancia menor. El atraso de los países subdesarrollados era explicado por los obstáculos que en ellos existían para su pleno desarrollo y modernización. Es necesario cambiar ciertas cosas para que los países subdesarrollados llegasen a ser un país central. Sin embargo, a finales de la década de 60, estas teorías empiezan a perder relevancia y fuerza debido a la incapacidad del capitalismo de reproducir experiencias exitosas en América Latina. No funcionaron durante 25 años las medidas. O sea, evidentemente 25, 30, 40 años en América Latina nos hemos dado cuenta, y nuevamente, después de la década del 90 también, que América Latina no puede seguir los mismos modelos de los países centrales. Hemos fracasado y hemos terminado en crisis. Todos los países. Se dio en Argentina, se está dando en Chile, se está dando en Brasil, se está dando... O sea, estamos dentro nuevamente de una tendencia de seguir modelos neoliberales que evidentemente no funcionan para América Latina. No funcionan con esa receta. Quizás con una receta propia puede llegar a ser, pero no funciona evidentemente. Entonces, esto viene de la década del 60, y es que se empieza a generar toda una literatura que le da de vida a la dependencia en función de todas estas recetas que nunca funcionaron para América Latina. América Latina nunca llegó a ser con esta receta un país, no llegó a sacar países industrializados. El único caso que puede llegar a estar más cerca era Brasil, pero ahora encima está en una crisis terrible. Ahí les voy a... Pero entonces, ¿quién lo fija eso? Nuestras literaturas habían sido sobre todo literaturas de imitación. Los grandes modelos románticos, por ejemplo, permearon las obras como la Amalia de José Mármol y tantas otras. Pero a partir de los años 50, tal vez para fijar una fecha aproximativa, se empieza a escribir sin rechazar los ejemplos o las influencias europeas, porque no se trata de eso, pero centrando la atención en el contorno, en lo latinoamericano. Y en ese momento las respuestas son muy diferentes, pero todas ellas convergen hacia eso, lo que podríamos llamar la respuesta de Asturias, la respuesta de Carpentier, y luego ya más cerca de nosotros la respuesta de Vargas Llosa, la respuesta de García Márquez.
en el fondo es una literatura que se interroga profundamente, aunque no lo haga de manera explícita, sobre esa pregunta que aún no ha sido plenamente contestada. ¿Qué es un latinoamericano? ¿Cuál es la identidad del latinoamericano? Y con respecto al boom, empezando porque, como en el caso de cómic, siempre me ha molestado que un fenómeno latinoamericano sea definida con un término inglés, que es políticamente muy significativa, esa debilidad, lamentable debilidad. Yo creo que el boom responde al azar, a ese azar que hace tan bien las cosas. El azar hace muy bien las cosas en la historia, lo hace mucho mejor que la lógica, que en un momento histórico importante para América Latina, en que está dominada por un imperialismo que la quiere convertir en una factoría, en una colonia, pues el azar haga que aparezcan 5, 6, 8 excelentes escritores que lanzan un montón de libros y de golpe crean un estado de conciencia que abarca todo el continente, que hemos sido leídos por primera vez por nuestros compatriotas. Yo pertenezco a una generación que no leía a los escritores latinoamericanos sino con cuentagotas. Teníamos a Borges, teníamos a Arlt, teníamos a 2 o 3 y ahí se acababa. Estábamos vueltos a Europa. Lo que leíamos era la última novela de Graham Greene, la última novela de François Mauriac, la última novela de Pearl Buck o de Hemingway. Magníficos escritores y que hay que leer y en buena hora, pero estábamos de espaldas a nuestra realidad. Y en 10 años de eso que llaman el boom, sucede que hay millones de latinoamericanos que se han despertado a ese hecho maravilloso de tener confianza en sí mismos, porque si yo tengo confianza en un escritor argentino, estoy teniendo confianza en mí mismo, tengo confianza como perteneciente a una sociedad, a una cultura, a un ritmo histórico. Entonces de golpe tenemos un continente que nos lee a nosotros. Y entonces fíjate lo que eso significa como signo revolucionario, como búsqueda de una identidad. Sabemos cada vez mejor que somos latinoamericanos y que, como dijo Darío, invirtiendo la frase, tantos millones de hombres no hablaremos inglés. Un poco de las palabras de Cortázar, que terminan exponiendo también que en el campo de la literatura también hemos mamado históricamente y nos hemos formado con literatura de afuera. O sea, esos pensadores se formaban, estudiaban con literatura que no era propia latinoamericana. Entonces, que este campo, esta conquista, este colonialismo, este desarrollo, no solamente se va en el campo económico, sino también en el campo de la literatura, en los programas escolares, en esta también idea, este imaginario colectivo que tenemos de que lo de afuera es mejor, siempre, sí. Pero vos fíjate que es para desarrollarse también viviendo en Francia, o sea, es una cosa, pero... No, porque acá quizás no tenían la oportunidad, sí, totalmente, muchos de estos se forman afuera, pero generan... Claro, quizás, es que pasa también, que lo vamos a ver también con el tema de la ciencia y tecnología, de que se llega a un bloqueo latinoamericano, que acá en ese momento, acá de 50, 60, de que no se podían avanzar en muchos campos porque no había gente formada, la gente formada terminaba trabajando afuera, sobre todo en el campo de la ingeniería. Mucha de la gente que se formaba acá, por no haber una estructura industrial, no haber una estructura que pudiese abarcar a la cantidad de ingenieros, médicos que se recibían acá adentro, porque no estaban las condiciones, terminaban trabajando afuera, de la famosa fuga del cerebro, que se da y se sigue dando durante muchas épocas, cuando se reduce los presupuestos para ciencia y tecnología, cuando no se abrían universidades, cuando la industria tampoco estaba movilizada, que tenía mucha mano de obra capacitada, mucha mano de obra calificada, quedaba apoyando, se la terminaban absorbiendo empresas afuera, y sigue pasando hoy en día también. Los ingenieros, muchos chicos, chicas que se han recibido y terminan laburando en multinacionales, y se van. ¿Y qué queda acá? Entonces en el campo de la literatura pasó exactamente lo mismo de lo que dice Cortázar. Sí, se formaban afuera perfectamente. Pero lo que plantea Cortázar es que recién ahora se está empezando un poco a leer a escritores latinoamericanos. Porque siempre los latinoamericanos fue considerado como subdesarrollo, como lo medio, como lo más o menos. Porque tenemos esa idea eurocentrista, Sarmiento de Alain Tarot, de que lo de afuera siempre es mejor. O sea, y vos ves
Hoy en día, Estados Unidos, entra un pendejo y mata a 70, 80 compañeros, porque hay una ley, porque la cuarta enmienda te permite que vos puedas comprar armas en Mercado Libre, por ejemplo, por decirte. Y esas cosas no se ven. O sea, ¿qué nivel de desarrollo tienen? ¿Es industrial nada más? ¿Es económico? Pero hay otros campos que realmente en otros países tienen conflictos terribles que en América Latina no pasa. O sea, ¿cuántas veces pasó en Argentina, salvo Carmen de Patagones, si no me equivoco, una sola vez un compañero con un producto de un bullying, que no se da como en Estados Unidos, porque en Estados Unidos casi se naturaliza ciertas condiciones que tienen que pasar las personas a través de los secundarios. Si vemos las películas norteamericanas, sobre todo de adolescentes, vemos los padecimientos que tienen que pasar en el secundario. O sea, que son terribles, y acá, no sé, realmente, yo no lo he vivido, no sé si se da, pero creo que nuestra identidad latinoamericana, o sea, tiene sus propias características. No podemos decir de que es peor, es distinta completamente, y es lo que plantea Cortázar. O sea, tenemos otras cosas, tenemos condiciones, tenemos otra literatura, tenemos otros científicos, tenemos otra industria. Seguir modelos que son explorados de afuera y no funcionan. Eso es un poco lo que está diciendo Cortázar. Dice, aún en países latinoamericanos que presentaban tasas de crecimiento económico bastante elevadas, como el caso de Brasil, por ejemplo, década del 60, cuya independencia política había sido alcanzada a principios del siglo XIX, que la mayoría de los países latinoamericanos se independizaron por esa época, estaban limitados por la profundidad de su dependencia económica y política de la economía internacional. Es decir, lo que no permitía a los países que ya habían tenido independencia, que ya tenían procesos industrializadores, es la dependencia que tenían con respecto a los países centrales de poder alcanzar un nivel de desarrollo distinto. Es decir, que estamos condicionados por la dependencia que tenían los países centrales, sobre todo de las colonias latinoamericanas. Entonces la teoría de la dependencia, después la teoría del desarrollo, que va más o menos a la Segunda Guerra Mundial hasta 1960, donde empiezan a fracasar estos modelos y decir, che, no estamos viendo estos resultados, estamos aplicando las políticas económicas, estamos aplicando las medidas sociales y no se está viendo tantos resultados, surge esta teoría de la dependencia. Intentar explicar las nuevas características del desarrollo económico de la región, iniciado entre el 30 y el 45. Más o menos, él se acuerda que el modelo agroexportador hasta cómo había durado más o menos en esa época. O sea, más o menos, ¿se acuerdan en qué se basaba el modelo agroexportador? Pero no importa, porque el Víctor trajo un pequeño video hablando sobre el modelo agroexportador. Y vamos a ver las similitudes y diferencias que podemos tener desde el 2001 hasta el 2019, ya que lo pueden usar. En el proceso de industrialización que atraviesa Europa a fines del siglo XIX, genera oferta de productos manufacturados, demanda de materias primas y excedentes de capitales en busca de mejores márgenes de ganancia. Argentina, como otros países que ante la necesidad de mano de obra ofrecen salarios altos, recibe gran cantidad de inmigrantes expulsados de algunas zonas del viejo continente que sufren exceso de población, desocupación y hambrunas. América Latina se reacomoda en el nuevo mercado mundial y Argentina se incorpora como una de las principales productoras de alimentos y materias primas. La reorientación genera un nuevo patrón económico, el modelo agroexportador. Este modelo se basa en la exportación de carnes y granos, producidos a partir de la explotación extensiva de la tierra, que necesita de capitales externos para inversiones, y la incorporación de mano de obra inmigrante. Argentina cuenta con millones de hectáreas incorporadas a la fuerza, como resultado de las campañas de ocupación de los territorios de pueblos y comunidades indígenas.
La expansión de la frontera agrícola, el desarrollo del sistema ferroviario, el alambrado de los campos y la llegada masiva de inmigrantes para solucionar la escasez de mano de obra permiten la puesta en producción de millones de hectáreas. En 16 años se pasa de 200.000 hectáreas dedicadas al trigo a 1.600.000. El Estado Nacional emite bonos sobre los que paga intereses mayores a los europeos. De esta manera, busca atraer capitales financieros extranjeros y utiliza esos préstamos para consolidar su aparato burocrático y militar. La gran mayoría del capital invertido es británico, dado que Gran Bretaña es la principal potencia económica mundial. Los capitales ingleses invierten en la construcción de puertos y líneas férreas para favorecer la exportación de productos agropecuarios y la introducción de manufacturas. Desde la década de 1850, en Argentina, comienza a desarrollarse la producción agrícola a partir del proceso de colonización, que consiste en el loteo de tierras en parcelas de un tamaño rentable para la producción basada en la mano de obra familiar. Los gobiernos de Santa Fe y Entre Ríos y los empresarios colonizadores privados garantizan el asentamiento de extranjeros y ofrecen facilidades de crédito para pagar la tierra y capital a través de instrumentos e insumos de labranza como arados y azadas. Con la llegada de inmigrantes, se desarrolla la producción agrícola en la zona norte de la región pampeana, en el centro y sur de Santa Fe y en el sudeste de Córdoba. El resultado más inmediato de la colonización es, hacia la década de 1870, el inicio de las exportaciones de trigo y maíz. Bueno, hay un pequeño condensadito de modelo agroexportador. Hay, no sé si han visto La República Perdida. La República Perdida, creo que se llama el documental ese, que era un documental también de 1880 a 1990 casi, que decía, pero qué buen negocio de la Argentina, dice. Exportaba la lana y le compraba a Inglaterra las bufandas. Es decir, cómo se daba ese proceso, ese modelo económico, la exportación de materia prima, pero que no había una industrialización propia, porque estaba basada solamente en la exportación de granos y carne, materia prima, exactamente. Que de alguna manera se establecían relaciones con Inglaterra, sobre todo con Inglaterra y posteriormente con Estados Unidos, para también adoptar créditos y también para invertir y generar infraestructura, pero que terminaba siendo rentable para esas relaciones que tenían con Estados Unidos y Inglaterra. O sea, era casi, básicamente, era como una, y en la República Perdida lo dice, como unas relaciones carnales que tenía Argentina con él, sobre todo con Inglaterra. Bueno, pero en los años 80 creo que mandábamos el cuero a Chile y le recomendábamos. Claro, porque no se logra realizar una industrialización propia de acá, que no sea solamente una manufactura, exactamente. Pero eso porque se da al final. En esa época puede ser, pero porque ahora si nos damos cuenta, ¿por qué no se me no sé si nos damos, no sé si el darse cuenta, sino que son modelos que se van adoptando en función de las diferentes presidencias, en función de las distintas tendencias a nivel mundial. Son modelos económicos que, bueno, adoptan o no sé. Pero bueno, lo importante es conocer en qué consistían, por lo menos, y cómo eso terminaba repercutiendo para la generación de esta literatura que estamos hablando con la teoría de la dependencia.
y dice que desde la década del 30, las economías latinoamericanas, bajo el impacto de la crisis mundial que se da en el 1929, que lo vimos, ¿se acuerdan? El crack y la caída de la bolsa, se habían orientado a la industrialización caracterizada por la sustitución de productos industriales importados de las potencias económicas centrales por una producción nacional. A partir de cuando se agota el modelo agroexportador, empieza el modelo sustitutivo de importaciones, que es bloquear. Se da ese proceso de industrialización, pero dura muy poco tiempo y después se vuelve a caer. Se da eso de que se cierran las fronteras y empezamos a tratar de establecer una industria que sea nacional. Por ejemplo, ahí aparecen las heladeras Siam. Las heladeras Siam, sí, hay muchos productos, los autos propios, el rastojero, bueno, el desarrollo, hubo bastante desarrollo que, bueno, se van adoptando, van cayendo, bueno. ¿Y por qué no se mantiene eso? Al final estamos agarrados por intereses de unas personas, de un grupito chiquito de personas. Lo que pasa es para mí la Argentina es un competidor directo de Estados Unidos porque produce lo mismo que Estados Unidos. Entonces a Estados Unidos no le conviene que la Argentina produzca y le venda a Europa. Pero entonces, bueno, ¿cómo se meten a ver? ¿Te dan un grupito de personas? Bueno, monetario internacional, por ejemplo. Un poder para que lo vimos ¿se acuerdan que lo vimos en Vila cómo el papel del Estado es fundamental para garantizar este tipo de políticas? Y que el Estado, bueno, el Estado no solamente es la conducción política, sino que es también la sociedad civil. Es decir, que el Estado no solamente es el presidente, no es solamente, eso no es el Estado, eso es una parte del Estado. Tenemos las instituciones educativas, tenemos la iglesia, tenemos los hospitales, tenemos las universidades, son instituciones que conforman el Estado. De alguna manera, ¿viste? Se ha dicho que el Estado somos todos. Bueno, somos todos. O sea, todo el mundo es Estado. Entonces se dan modelos de Estado, modelos económicos, se adoptan y se desarrollan en pos de intereses, obviamente, siempre. Pero en todos los gobiernos hay intereses, eso es lógico. Se puede responder a un sector, a otro sector. Entonces, en la industria tenemos que 1930-40, en los principales países dependientes y coloniales, sirvió de base para la nueva fase de desarrollo económico de posguerra, y se terminó articulando con el movimiento de expansión de capital internacional, cuyo núcleo eran las empresas multinacionales creadas entre el 40 y el 60. Es decir, que las colonias le servimos a los países centrales para poder salir de la guerra. Eso fue. Es como hubo extracción y hubo dependencia de las colonias a través de la utilización de las materias primas para poderse un poco restaurar después de la Segunda Guerra Mundial. Y la participación que tenían los países centrales eran a través de las multinacionales. El boom de las multinacionales se da entre estos 20 años. Esa nueva realidad replicaba la noción de que el subdesarrollo significaba falta de desarrollo. No. Eso es lo que decía la teoría del desarrollo. No, no es falta de desarrollo, es un modelo. O sea, realmente, ¿qué es lo que plantea la teoría de la dependencia? No es que estemos en un subdesarrollo. O sea, los países centrales y las colonias hay dependencia. Es un modelo realizado por la vinculación y a través de la dependencia. Se abría el camino para comprender el desarrollo y el subdesarrollo como resultado histórico del desarrollo del capitalismo, como un sistema mundial que genera al mismo tiempo desarrollo y subdesarrollo. Entonces se empieza a criticar el modelo económico diciendo de que para algunos genera desarrollo y para otros subdesarrollo, que es parte de un mismo modelo. Eso es lo que dice la teoría de la dependencia. Entonces la teoría del desarrollo y del subdesarrollo era el resultado de la superación del dominio colonial y del surgimiento de burguesías locales deseosas de encontrar su camino de participación en la expansión del capitalismo mundial. Es decir, que la burguesía de cada uno de los países latinoamericanos empiezan a tener como intereses de realmente copiar estos modelos, o sea, quieren ser transnacionales, quieren empezar a tener, quieren seguir el modelo de desarrollo que planteaba esta teoría del desarrollo de los países centrales. Entonces, la teoría de la dependencia, en 1960, representó un esfuerzo crítico para comprender las limitaciones del desarrollo iniciado en un periodo histórico en el que la economía mundial estaba ya constituida bajo la hegemonía de enormes grupos económicos y poderosas fuerzas imperialistas, dice el texto. Es decir, que entramos en un modelo donde ya hay grupos económicos que controlaban todo el globo.
¿Y en qué se basa la teoría de la dependencia? Primero, que su desarrollo está conectado de manera estrecha con la expansión de los países industrializados. Es decir, que mientras más grande y más fuerte se hacían los países industrializados, más subdesarrollados estábamos nosotros. Es decir, que no, la brecha cada vez se polariza más, se extiende más. El desarrollo y el subdesarrollo son aspectos diferentes de un mismo proceso universal. Es decir, un proceso universal que genera para algunos desarrollos y para otros subdesarrollos. El subdesarrollo no puede ser considerado como una primera condición en un proceso evolucionista. Es decir, lo que dice, si tenemos 3 pasos, 1, 2, 3, o sea que este sería como el proceso de desarrollo. Decimos que América Latina está acá y necesita hacer esta data y en algún momento va a alcanzar esto. No va a alcanzar nunca eso, porque lo que se fundamenta es que para algunos se genera desarrollo y para otros se profundiza en su desarrollo. Y por último, la dependencia no es solo en términos de economía nada más, sino también se da dentro del campo cultural y del campo de entretenimiento. Bien, empezamos, que es lo que dice Cortázar, empezamos a tener conquistada nuestra literatura, no solamente se da en el campo de lo económico, de esta carrera, de esta generación de política, sino que en el campo cultural empezamos también a perder participación. ¿Qué es lo que estamos viendo con los programas de entretenimiento? Se empieza a homogeneizar, se empieza a valorar más lo de afuera que lo de adentro. Se analiza el mundo colonial como un sistema de apropiación de excedentes económicos generados en los más recónditos lugares del mundo. Es decir, que los países centrales empiezan a explotar a las colonias. Un poco se da como casi, le diría como pasó con España y Colón. Todas estas colonias empiezan a contribuir con sus materias primas a los países centrales. Entonces nunca se da el desarrollo de esto. ¿Por dónde la voy a dejar acá? Por ejemplo. América Latina surge como una economía mercantil, dice, volcada hacia el comercio mundial y no puede ser de alguna manera identificada con el modelo de producción feudal. Dice, las relaciones serviles y esclavistas desarrolladas en la región fueron parte pues de un proyecto colonial y de acción de las fuerzas sociales y económicas comandadas por el capital mercantil financiero. O sea, es como que había una conducción por parte de estos países para que América Latina llegara a estar a donde está. Y acá por el caso de Brasil. Brasil era un país que realmente tenía mucha producción industrial durante la década de 60, empieza a tener mucha fuerza, empieza realmente dentro de América Latina, es uno de los países más avanzados, diríamos, durante la época. Y hasta el día de hoy Brasil también es potencia. Dentro de América Latina es uno de los países más fuertes. El enorme crecimiento industrial logrado entre el 55 y el 60 profundizó las contradicciones socioeconómicas e ideológicas en Brasil. Era el más avanzado dentro de América Latina y tenía una burguesía que exigía la reforma agraria y otros cambios dirigidos a la creación de un amplio mercado interno y la generación de base intelectual, científica y técnica capaz de sustentar la industrialización. Es decir, que Brasil estaba ya apostando a la generación de puestos profesionales que pudieran contribuir a ese proceso de industrialización. Pero le pasa algo a Brasil en el 64. Una dictadura. Entonces, todo ese modelo que se venía avanzando, ¡pua!, cayó. Ahí está la respuesta. Ahí está la carga. Y veamos esta frase. ¿Verdad? Lo que es bueno para Estados Unidos es bueno para nosotros. Dice un ministro brasilero en la década del 60, de post-dictadura. Es decir, que se empieza ya a tener relaciones carnales, como diría la República Perdida, con los países centrales. Y decir, si para Estados Unidos era bueno, entonces bueno, sigamos a Estados Unidos. Entonces se abandona todo ese proceso de apuesta para la industrialización propia, de generar universidades con profesionales que puedan en algún momento contribuir a esos procesos de industrialización. Chao, se abandona eso porque cae una dictadura y se vuelve a tomar el modelo desarrollista. Pero entonces nos vendemos entre nosotros mismos, porque la dictadura es del lugar. Y la dictadura no es del lugar. Eso no, porque acuérdense que todos los procesos políticos, sociales, económicos, hay que analizarlos por los contextos. Es decir, una dictadura es propia Argentina, no. La dictadura y todos los procesos políticos responden a un contexto más grande. Pero si las personas eran de acá. Sí, no tiene nada que ver, hay muchos empresarios que son de acá y tienen multinacional. Pero es lo que voy, si esas personas no estarían a favor de
digamos, modelo, no tendría que pasar. Bueno, pero vos pensás, ¿a quiénes perseguían los militares? A los zurdos. O sea, digamos que perseguían a otras ideologías. No, bueno, eran personas acá, pero sobre todo al comunismo. O sea, entonces ahí te das más cuenta que estaban... Si analizamos la dictadura, o sea, de los procesos que se dan en América Latina, y decimos que sí, se perseguía a la ideología, al marxismo. Claro. Volvemos a tomar el concepto, este fantasma que viene de la URSS. ¿Por qué? ¿Y hacia dónde se apuntaba con las dictaduras? A disolver todos los focos en los centros de organización social. ¿Y por qué era tan perjudicial y tan peligrosa la organización social? Y porque va a cuestionar Porque cuestiona el capital. Porque es peligroso para el capital, porque se implementan. Cuando hay organización social no puedes implementar políticas de reforma laboral de forma tan simple. Tenés gente que se va a quejar, tenés sindicatos, o sea, se van a hacer bloqueos. Cuando vos querés hacer reformas estructurales que realmente pueden afectar a la mayoría, y se sale la gente a la calle, como pasó en Chile. En cambio, si vos tenés una dictadura y se disuelve todos los focos de organización social, universidades, centros de estudiantes, sindicatos, ¿quién te va a cuestionar si vos querés hacer una reforma laboral? Nadie. ¿O no? O sea, por eso se avanzaba la organización social. Y aparte, Víctor, es lo que vos decías, ¿no? Los procesos no son de cada país. El plan Cóndor para la América Latina fue más que claro. Es decir, es toda la región, ¿no? Totalmente, claro, porque eran procesos que no estaban ideados acá, estaban ideados arriba. ¿Y cuál era, en qué apuntaban? A poderle dar el libre paso al capital. Es decir, que no era cuestionamiento, que el capital pudiera fluir, como vimos con el tema de la mano invisible, sin que haya cuestionamiento y bloqueo, una libertad de comercio, libertad completa. Eso fue más que nada, por eso se avanzaba sobre la organización social. Es para darle paso a la inversión, al libre paso de manejo de capital financiero. Eso fue la dictadura. Sí, está el fantasma de eso, del comunismo, si hubo grupos armados, eso es indiscutible, si hubo resistencia, eso es indiscutible también, pero el objetivo central era disolver la unión, la organización social. Por eso algunas carreras fueron proscritas, como fisiología. Además, fíjate que todo, desde el punto de vista económico, hasta las propagandas, todo lo argentino no servía para nada. Totalmente. Está en esa cosa ideológica apuntada ahí. Me hiciste acordar de que quería mostrarles esa publicidad. Hay una publicidad clásica de una silla, creo que son afuera, que son Industria Nacional, dice atrás, y te sentás y se desarmaba, importado, y era resistente. Entonces, ¿qué pasa? Si analizamos por qué lo importado era bueno y lo nacional era malo. Porque había una liberalización de todas las fronteras aduaneras. No había aranceles. Entonces, todos los productos afuera entraban sin ninguna restricción acá. Entonces, de alguna manera, destruían el mercado local. Entonces, fíjense, el aparato ideológico que estábamos utilizando en ese momento para instaurar un modelo eran los medios de comunicación. Y decirte culturalmente que lo propio no sirve. Entonces, vieron que esa tendencia de lo que lo nacional, lo propio, lo latinoamericano no sirve, es malo, y lo de afuera y lo importado es mejor. Está bien que hay cosas que pero se da por ese proceso de desindustrialización. Entonces, ¿y acá qué dice Brasil? Si los enemigos de la democracia no serían, dice, la capital internacional, no hay un cuco extranjero que nos venga a destruir, sino que los principales enemigos eran la propia burguesía local, es decir, los enemigos estaban adentro, no afuera, es lo que dice el pensador brasileño. Dice, los verdaderos enemigos serían el corporativismo de una burguesía burocrática conservadora que limitó la capacidad de negociación internacional del país, dice, dentro de un nuevo nivel de dependencia generado por el avance tecnológico como resultado de la reubicación de la industria mundial. Es decir, que la propia burguesía local tiraba para los intereses de afuera. Son los famosos vendidos. Iba a tomarme la tabla. Y ya estamos casi terminando. América Latina del 90. Una importante ala de la izquierda populista o liberal
Se adhirió al programa de ajuste económico impuesto por el Consenso de Washington en el 89. ¿Se acuerdan del Consenso de Washington? Los puntos del Consenso de Washington. Se los dejo como cuestionante, leanlo y van a ver que todo vuelve a aparecer, siguen estando. Y aseguró la estabilidad monetaria y el precarismo equilibrio macroeconómico del derivado. América Latina entró en un nuevo nivel de relación bajo la forma de vasto movimiento de capital financiero y la proyección en la prensa internacional caracterizado por las monedas fuertes de la década del 90, estabilidad monetaria que tuvimos durante la década del 90 y estabilidad fiscal obtenida a través de la privatización de empresas. Y acá aparecen también el ALCA. ¿Saben qué es el ALCA? Exactamente, el Tratado de Libre Comercio. Dice, los gobiernos elegidos sucesivamente a través de la reanudación de estatutos en reelección, es decir, los periodos, acuérdense del Turco-Menem y esto de tratar de la reforma, la reelección y todo, que retorna al mecanismo político utilizado por las autocracias ilustradas del siglo XIX, se empiezan a ver surgir estos grupos económicos que establecen acuerdos de libre comercio para América Latina. Y de esa manera se empieza como a presionar a los países latinoamericanos para establecer convenios que sean de libre comercio. ¿Y eso qué es lo que termina destruyendo la industria nacional? Este camino de sumisión estratégica creciente, seguido por las burguesías latinoamericanas, parece confirmar las previsiones más radicales de su carácter entreguista y comprador. Es decir, que se vende a través de la política económica y social, se generan las condiciones en América Latina para prácticamente entregar que las condiciones estén dadas para el libre comercio. La crisis de la deuda externa en la década del 80, la crisis socioeconómica que significó la política del ajuste estructural para permitir el pago de la deuda externa, parecen confirmar el carácter dependiente de nuestras economías. Se empieza a generar dependencia a través de los organismos multilaterales de crédito. Por eso es lo que decía yo recién. Nosotros mismos nos entregamos. Pero no es propio, no lo tomemos como individualidades. No, que refiero la nación se entrega. Hay intereses, siempre hay intereses. Eso, ¿se acuerdan lo que vimos de Simón de Beauvoir que dice que el opresor no sería tan fuerte si no tuviera cómplice dentro de las líneas de oprimidos? Es decir, como decías la otra vez, de generar crisis para poder enriquecerse. No pasa nada, bueno, no vamos a llegar. ¿Qué hora estamos? ¿Estamos en horario o no estamos en horario? Sí, ya tenemos. Además quiero que vean un videito. Entonces, a finales de la década de 60 se favoreció el crecimiento de la exportación industrial en los países dependientes de desarrollo medio, mientras que los países centrales se especializaban en la tecnología de punta, es decir, que había un gran desarrollo de tecnología. ¿Qué pasa acá en los países latinoamericanos? Dice, se empiezan a volcar hacia otros campos, sería como en los países centrales apostaban al desarrollo del campo del entretenimiento, la cultura y la literatura, y en Argentina y en los países latinoamericanos todavía estábamos en nuestros procesos industriales tratando de ver cómo hacíamos para generar una industria nacional. O sea, es decir, que iban un paso más adelantados en ese aspecto. Se aumenta la distancia en relación a los países centrales colocados en punta de la revolución postindustrial, mientras que las industrias obsoletas y contaminantes se concentran en los países de desarrollo medio. Es decir, que los países centrales empiezan a exportar su industria contaminante a las colonias. Como el tema, por ejemplo, de las mineras de oro, que en algunos países están prohibidas, en sus propios países, como es Canadá, creo que la Barra de Cobre de Canadá, está prohibida ese tipo de explotación que hacen van a través de convenios con los estados, es el estado que garantiza esta implementación, permiten la entrada de esta industria contaminante, el fracking y todo eso, el Dakar, por ejemplo, como deporte que se dejó de practicar en los países europeos por uno de los motivos fue el impacto ambiental. Entonces todo eso se traspasa a América Latina y cae como casi una libertad completa. Los envases descartables también. Y esto es muy importante, dice, cada vez más alejado de los centros de producción científica, tecnológica y cultural, los países en vía de desarrollo se insertan en la trampa de crecimiento económico sin empleo.
Sin ver, por otro lado, expandirse las oportunidades de ocupación en educación, salud, cultura y ocio y otras actividades típicas de la revolución científico-técnica. Se empieza a generar profesionales capacitados, pero que no pueden insertarse dentro del mercado laboral, porque no hay trabajo. Entonces, ¿qué terminan haciendo? Se van. Se van. Entonces tenemos cómo, y eso también está muy polémico, cómo se exporta capital especializado, o sea, profesionales especializados desde América Latina hacia los países centrales. Porque acá no tienen laburo. Y acá no tener laburo, tener un laburo medio y ir a una empresa multinacional en Arabia Saudita que te pagan, no sé, $5.000 por mes, la gente se va. Y acá en esta facultad hay un montón de gente. Esto de las becas a Alemania, esas relaciones que hay con Alemania también, con los países como Francia, sobre todo con Alemania. Y mucha gente se termina yendo a laborar allá. Y usted analícelo en términos, ya que todos se analizan en términos de costos económicos, ¿cuánto sale capacitar en una universidad pública a una persona que después todo ese conocimiento termina volcándose en otro espacio, en otro lugar, o se termina privatizando? Porque ese conocimiento lo absorben las empresas privadas y no se, de alguna manera, como no se vuelve a reinvertir, sino que se queda afuera, se privatiza. Se profundiza así la captación de recursos humanos a partir de la década del 60, atrayendo cerebro de los países de desarrollo medio resultante de un desarrollo dependiente, subordinado, concentrador y excluyente. Los cuadros formados por universidades sin medios para la investigación y sin contacto con las verdaderas fuentes de demanda de investigación y desarrollo van a ser reclutados en el exterior. Es decir, se quedan sin financiamiento para las investigaciones. Chao, se van. Por eso digo, esto no es nada nuevo. Pero estamos hablando de la década del 60. Parece que estuviéramos hablando de ahora, en algunos puntos. Pasa lo mismo del campo a la ciudad, o sea, al no haber también un desarrollo industrial en el campo, la gente del campo no tiene trabajo, ¡pum!, se viene para los centros urbanos. ¿Y qué pasa cuando la gente no encuentra trabajo tampoco en los centros urbanos? ¿A dónde termina? En las villas miserias. Exactamente. Más rápido porque tenemos una botella. En la década del 80 se creó una inmensa deuda externa con altísimos intereses y una alta rotación. En la década del 90, cuando la tasa de interés internacional cae, los países dependientes se ven estimulados y hasta forzados a emprender políticas económicas de valorización de sus monedas nacionales. Estamos casi en un modelo argentino. Estas políticas los llevan a generar importantes déficits, los cuales procuran cubrir atrayendo capital especulativo de corto plazo, pagándoles altos intereses internamente. Y después la explosión que fue durante las décadas, ¿no? Entonces el Estado se convierte en un prisionero del capital financiero, ahogado por una deuda pública en crecimiento exponencial cuyo servicio no deja ya ningún espacio para la inversión estatal, es decir, que todo queda en manos controladas de los capitales financieros extranjeros. Cada vez hay menos recursos para política social, el Estado se pone al servicio del capital financiero, y las políticas de bienestar volcadas hacia los sectores de baja renta y hacia la previsión social también se ven definitivamente amenazadas. Fíjense que es un modelo histórico. Argentina ya lo ha atravesado varias veces y a nivel mundial se sigue atravesando. O sea, esto viene de la década del 60. La onda, bueno, el texto alarga también hacía algunos de bien rojo, la hoja del martillo. Dice, la onda neoliberal estimula medidas de que giran alrededor de una recuperación del dinamismo del mercado que no funcionó en ninguna parte del mundo. Es decir, que esos modelos que ha establecido la teoría del desarrollo no han funcionado nunca para América Latina. Es lo que quiere decir el autor. Entonces, ¿qué tenemos como para hacer resumen? La teoría del desarrollo establece un modelo para llegar hacia una instancia superior, que sería modelo Estados Unidos-Europa, plantean medidas económicas, políticas y sociales para poder alcanzar ese desarrollo. Por otro lado tenemos la teoría de la dependencia que dice, no estamos en una etapa de subdesarrollo, no vamos a alcanzar nunca el desarrollo por este tipo de dependencia. Y lo que plantean, bueno, después para la próxima vamos a seguirlo profundizando, es otros modelos económicos, que no sean los que vienen
diagramado por los países centrales. Y vamos a cerrar con un video. ¿Conocen a Bob Marley? Cuando yo le digo Bob Marley, ¿qué es lo primero que se le ocurre? Marihuana, exactamente. Pero Bob Marley, esa es otra cosa de cómo se genera una colonización sobre una cultura. Bob Marley sí, droga, pero Bob Marley escribe todas sus letras, toda su música, son extremadamente revolucionarias. ¿En qué sentido? En que cuestiona la dominación inglesa y norteamericana que había sobre su pueblo, cómo históricamente las poblaciones afroamericanas han sido esclavizadas por los sistemas, por el blanco. Entonces tienen sus letras, son letras de lucha, pero se tomó la imagen de Bob Marley solamente con alguien que fumaba y se la pasaba tirado de patas en la playa, y era y vamos. Entonces, una vez más, cómo se colonizan estas... Old pirates, yes, they rob by, sold I to the merchant ships. Minutes after they took I from the bottomless pit, but my hand was made strong by the hand of the Almighty. We forward in this generation, triumphantly. Won't you help to sing another song of freedom? Is all I ever have. Redemption songs, redemption songs. Emancipate yourself from mental slavery. None but ourselves can free our minds. Have no fear for atomic energy, 'cause none of them can stop the time. How long shall they kill our prophets while we stand aside and look? Some say it's just a part of it. We've got to fulfill the book. Won't you help to sing another song of freedom? Is all I ever have. Redemption song, redemption song, redemption song. Bueno, esta canción es casi un himno, no sé si lo habían escuchado de Bob Marley, no sé si la habían visto traducida. No. Ajá. Tiene una letra fuertísima, que es esto de cuestionar este colonialismo que ha tenido sobre todo la comunidad afrodescendiente y la afroamericana, históricamente, como colonia de los ingleses y de los franceses. Dice emancipar tu mente, es decir, este colonialismo que tenemos también sobre las ideas, sobre el campo de la música, sobre esto
La canción Bob Marley, no sé qué específicamente en qué año fue esta escrita, pero es de la década del 60, si no me equivoco, 60-70. No sé si vos también más o menos por ahí. Entonces también está se veía muy joven, tiene que ser vieja esa filmación. De hecho se escucha medio así. Pero ese mensaje también era todo un movimiento cultural, el Rastafari, este movimiento casi religioso también, de alguna manera tenía su religión. Y sus ideas políticas también, de cuestionar esta conquista en el campo de las ideas, en el campo de la música, en el campo de la literatura, un poco lo que decía Cortázar también dentro del campo de la literatura. Así que bueno, eso es todo. ¿Ah? 1980, más nuevo. Pensé que era muy bien. Pero esa es como la verdad. Y eso se veía casi fogón asado, para estaban los chinchos ahí. Era como muy. Estaban los chinchos. El paso estaba también. Profe, les voy a hacer un anuncio a los chicos que se recibieron de la Corte de La Plata. Ya pueden pasar a retirar su título y analítico. Y también se van a tener que firmar un acta junto con el título, o sea, pensando que van a firmar su título. Y ya hemos resuelto lo de la certificación. Lo va a firmar el director académico. Así que ya saben quién es el director académico, si no, le tenemos que mandar a la playa. ¿Sí? Así que bueno, felicitaciones porque ya tienen su título. Ahora, ya pueden, si quieren ir ahora, se acercan y con Claudio. Lo ideal es si los que puedan acercarse ahora y después si no, bueno, yo sé que me están mirando y están diciendo yo no, pero parece que ya está resuelto. Sí, ahí decía como que ahora. Pero no, claro, ahora no ha llegado. El caso tuyo, el caso de Lucero y Venegas. Y Venegas. Los demás, las demás ya lo tienen. Así que se acercan por vos también. Otra cosita. Te van a tener que sacar una No, mira. Con lo que acabo de decir. ¿Me lo mandaste? ¿Me lo mandaste? Sí. Sí, me lo mandaste otro rápido. Algo de Morrison. Jim Morrison. ¿Ah? Jim Morrison. No, es Muller. Ah. Flor es Flor FR. Bueno, me voy para lo de Claudio. Dale.